discontinuidad. La Guardia Nacional, tal como se propone, constituiría una extensión del uso del paradigma militar en la seguridad pública y, de ser así, ¿cómo se podría justificar dados los resultados decepcionantes de la utilización de las Fuerzas Armadas hasta la fecha? ¿Cuáles serían las garantías de que el resultado será distinto? ¿Cómo se garantizará, en otras palabras, que la Guardia Nacional proveerá seguridad y, sobre todo, no seguirá cometiendo las graves violaciones a los derechos humanos? Claro, resulta muy difícil prever cómo va a respetar los derechos humanos una corporación que estaría en formación. Es difícil para quienes defienden la idea, pero igualmente difícil para nosotros quienes tenemos preocupaciones. Conocemos el argumento de que los integrantes de la Guardia Nacional serán mejor preparados porque estará integrada por las actuales policías militares y navales junto con los mejores elementos de la actual Policía Federal. Pero hay varios elementos que nos generan dudas. Primero, las policías militares y navales en su forma actual no son corporaciones especializadas en el combate ni en la persecución o investigación de los delitos. Segundo, según la propuesta, los elementos militares serán mayoritarios en la composición de la Guardia Nacional, lo cual haría que la lógica del conjunto sea militar y no el de una corporación civil. Y tercero, la adscripción y línea de autoridad sometida a la Secretaría de Defensa Nacional hace casi imposible pensar que la lógica sea distinta a la militar. Y tampoco nos convence, tengo que admitir, el argumento que sostiene que si las Fuerzas Armadas han cometido violaciones en el pasado, no fue por culpa de ellas, sino de las autoridades civiles que les han instruido de cometerlas. Claro, sí, fue una decisión de las autoridades civiles el enviar a las Fuerzas Armadas a desarrollar tareas que no les correspondían, eso sí, y por ello son corresponsables. Sin embargo, por un lado, en materia de derechos humanos, el recibir una orden de cometer una violación de derechos humanos no es una excusa, ni exime de responsabilidad a quien la comete. Además, en casos de varias violaciones de derechos humanos cometidas en México por los integrantes de las Fuerzas Armadas, es poco probable que sean todas el resultado de órdenes directas de autoridades civiles y más bien se pueden considerar como resultados de la lógica militar como tal, de la falta de capacitación de los militares, del abuso del poder, de la impunidad y de la falta de rendición de cuentas.